¿Ahora qué te pasa? This man was Ben Parker. Hola intervidentes, Ono Crowley transmitiendo y estoy grabando esto antes de ir a votar por el mejor candidato de todos, Messi. Viendo la gran aceptación del video de La Purga, decidí hacer otro video similar sobre otra franquicia de la que quería hablar hace un tiempo, que era Actividad Paranormal. Comenzando en 2007, esta franquicia fue un gran éxito desde su inicio y terminó en 2015 sin pena ni gloria realmente. Sí, le fue bien en taquilla, pero es notablemente la que menos recaudó y se habló muy poco de la que fue su película final, La Dimensión Fantasma. Respecto a la primera película, al igual que con The Blair Witch Project, fue realizada con muy poco dinero y recaudó muchísimo, incluso con el aumento de presupuesto que tuvo por el nuevo final, el cual fue cambiado por sugerencia de nada más ni nada menos que Steven Spielberg. Se hizo con $250.000 y recaudó $194 millones. Esto llevó a mantener el mismo esquema de presupuesto bajo en toda la saga, siempre recaudando mucho y siendo una saga de terror para mirar en octubre. Bueno, casi siempre. Años después, la saga tuvo un reboot con un tono y tipo de narrativa completamente diferentes, aunque manteniendo el formato fan footage. Ya pasaron 2 años desde esa entrega y todavía no se sabe si van a continuar con esa línea o no, pero en el video de hoy voy a comentarles mi opinión de toda esta franquicia y cuál creo que es mi problema general con ella. Así que con todo dicho, comencemos. Primero, al igual que en el video de La Purga, voy a darles mi opinión de todas las películas de la franquicia para después pasar a mi problema general. Lo que sí, voy a hablar del reboot aparte, ya que es muy diferente como para emparejarla con la saga original. Something's here. I feel it breathing on me. Actividad Paranormal 1. La considero la segunda mejor de la franquicia, pero no me parece la gran cosa. Sí la respeto mucho por lo que logró y sí le doy el punto de que está bien filmada en lo que se refiere a que parezca un metraje casero real. No tiene una trama especialmente destacable, pero la locación funciona bien para el setting de la historia y al menos es la que mejor se adecua al formato fan footage. Aunque no me guste, tampoco creo que sea terrible, tan solo regular. Y viendo cómo avanzó la franquicia, al menos le tengo un aprecio más grande que en el pasado. No es buena, pero es de las más salvables. Hey, Jackal. Who is that? It's Ren and Katie. So weird. I totally thought we lost it. Actividad Paranormal 2. Honestamente, aunque sería mi tercer lugar dentro del ranking de estas películas, no creo que sea buena y la considero un downgrade comparada a la anterior. Y eso que la primera tampoco creo que sea buena. Me gusta cómo cambiaron el ambiente con cierta conexión con la película previa sin ser tan forzado como las siguientes películas. La película tiene una paciencia de la anterior, pero es más aburrida en ejecución y creación de tensión. Y aun con lo que dije de la conexión, este realmente fue el comienzo de la extensión innecesaria de la historia. Actividad Paranormal 3. Acá extendemos la historia volviendo al pasado de Katie y su hermana con VHS de su infancia, sintiéndose aún más el cómo armar una gran narrativa no fue la mejor idea. Creo que si la película anterior ya estiraba el cómo usar el formato de la tensión de la primera, acá se siente aún más la fatiga con este estilo. No que otras películas no puedan hacerlo mejor, pero cuando ves una franquicia de terror donde puedes sentir una fórmula clara y poco interesante, realmente te termina aburriendo. Sí me gusta el elemento de la cámara con el ventilador, aunque el susto de la sábana es muy malo. Actividad Paranormal 4. Quizás no todos coinciden acá, pero creo que esta es la peor película de la franquicia. El mayor problema que le veo es que es muy aburrida y lenta y los personajes no son especialmente memorables. De hecho diría que este es el casting más olvidable de todas las películas de Actividad Paranormal. Siguen expandiendo la trama del demonio principal de la franquicia y Katie, pero honestamente no resulta interesante, tampoco muy memorable y es la película que más tuve que esforzarme por terminar. Al menos la escena del Kinect es algo memorable. Honestamente es la película de la franquicia de la que más me cuesta decir algo, así que pasemos directo a... The Marked Ones. Honestamente, aunque creo que es la menos efectiva en cuanto al terror, sí la considero de las más entretenidas. No es que sea buena, pero al menos el ángulo similar al de Chronicle, con el protagonista probando sus habilidades sobrenaturales con fan footage, sí la hace más llevadera que otras entregas. Sí tiene uno de los settings más distinguibles de la franquicia junto con la primera película, pero sí tiene un tono mucho más ridículo en comparación a las otras, por lo cual a pesar de ser un spin-off que intenta diferenciarse de la franquicia principal, a la vez no se siente como parte de Actividad Paranormal en gran parte de su metraje. Razón por la cual la conexión con la franquicia principal se siente un tanto extraña. Podrá no gustarme, pero al menos sí me acuerdo del Simón Dice endemoniado y la gente de YouTube pensando que el prota usaba efectos con sus trucos paranormales. Ay, no se preocupen, ya voy a comentar sobre ese final. Créanme, tengo que hablar de ese final. What the hell? The Ghost Dimension.
Y llegamos al final de esta parte de la franquicia antes del reboot. Y está cerca de ser la peor de todas de Actividad Paranormal, si no fuera porque no me aburrió tanto como la cuarta. Pero no voy a negar que igual es muy aburrida por su cuenta, además de ser probablemente la más olvidable de todas. Me cuesta decir algo sobre esta película porque me quedó tan poco de ella en su momento y años después que me hace ver lo poco memorable que fue el final de esta franquicia. Sí me acuerdo de ese efecto de Venom que se veía raro y poco efectivo, y el diseño del fantasma final es tan genérico que hace este final aún más olvidable y decepcionante. De hecho, solo la vi en el cine porque un amigo me invitó a la entrada, porque si no tenía pensada verla en casa, y no tanto por un tema de querer verla, sino de la obligación de terminarme esta franquicia porque no quería dejarlo incompleto. Pero honestamente no tiene nada interesante, nada memorable. De vuelta, tan solo porque no se me hizo tan lenta como la cuarta, no la pongo en último lugar, pero tanto esa como The Ghost Dimension son las muestras de lo peor que puede ser esta franquicia. Ahora que ya hablamos de todas las películas de la línea principal, les voy a decir mi problema general con la franquicia. Puedo decir varias cosas y creo que ya algunos se dan cuenta cuál es mi problema general, pero el más grande que tengo es el siguiente. La idea original era simple, y al hacer tantas secuelas hizo que se tuviera que extender el lore paranormal, pero esto llevó a una historia insípida y olvidable, que se terminó sintiendo como un todo innecesario. Ahora, el concepto podría funcionar... quizás, pero en general no creo que la primera película tuviera la base necesaria como para plantear una franquicia así, o al menos no una tan larga. Aunque no me gustó la segunda película de Blair Witch Project, sí me gustó bastante la tercera película y me gustó que no se expandió más que eso. De hecho, con la tercera película casi que se podría decir que se eliminó a la segunda del canon, ya que solo muestra conexiones con la original. Así que tomando eso en cuenta, me parece bien que solo hayan dos películas para un concepto que se basa mucho en contarte poco para que el factor terrorífico sea más efectivo. Darte una base en la que pararte, pero dejarse esta ambigüedad que te deje pensando. Esta es la base que se ve en la primera película de Actividad Paranormal, pero con tantas películas que salieron, incluso con la tercera siendo un gran flashback, se empezó a expandir la parte sobrenatural sin mucho éxito. Después de tantos años y un nulo interés en revisitar la franquicia, no puedo decir que me acuerde cada mínimo detalle de su lore, pero incluso en su tiempo recuerdo estar bastante desinteresado por cada expansión que trataban de darle a la parte sobrenatural de la franquicia, más cuando ciertos elementos no parecían conectar tan bien. A pesar de que no me gusta la primera película, al menos sí aprecio que planteó una base simple pero que puede ser efectiva, apelando a un estilo casero de filmación y una situación cotidiana en la que uno podía verse reflejado hasta cierto punto, o al menos comprar la idea bajo el formato de fan footage. E incluso arruinaron eso planteando un viaje en el tiempo en The Mark Ones que realmente no aporta nada a la secuela. Todo lo que hizo fue meter la sobreexplicación de las secuelas a la película original, lo cual en parte ya pasaba teniendo a Katie conectando todo como un MCU paranormal. En el caso de esta saga, no tengo una solución como en mi video del problema de la purga, donde planteé cómo Guns Akimbo tenía el tono que la franquicia debía haber tenido de sus inicios antes que tanta seriedad. Si pudiera plantear algo más que no fuera no hacer las secuelas, sería haber hecho lo mismo que The Blair Witch Project, de no tener demasiadas secuelas y seguir manteniendo la ambigüedad de lo paranormal. Si se hubiese cortado en la segunda con ese final más creepy y dejar las cosas más abiertas, podría haber funcionado bien para dejarte pensando en todo lo que pudo haber pasado después, y la respuesta ya lo podemos conjeturar. Igual todo esto lleva al debate del cine de terror de ambigüedad contra explicación detallada. Hay gente que prefiere la primera, gente que prefiere la segunda o una mezcla de ambas. En mi caso depende de cada película o franquicia y el núcleo de esta. Por ejemplo, me gusta la primera Halloween, pero varias de las secuelas antiguas tienen el problema de querer explicar demasiado en una idea que se basaba en el misterio de la naturaleza de Michael Myers, y como lo terrorífico es el hecho de que no pareció humano sino una fuerza del mal imparable. Por eso me gustan mucho todas las secuelas modernas que hubieron, y creo que comprenden mejor el núcleo de Halloween antes que varias de las secuelas clásicas e incluso las películas remake de Rob Zombie, especialmente la segunda, que ya ni parece querer ser una película de Halloween directamente. Volviendo a Actividad Paranormal, si le preguntas a la mayoría de gente que la vio cuál es el final de la primera película, te lo pueden describir bien, ya que es una de las escenas más icónicas de la franquicia hasta el día de hoy. Ahora, si le preguntas a esa misma gente cuál es el final de The Ghost Dimension, o sea, el final de la franquicia, seguramente nadie recuerda el final exacto o lo que se hablaba del lore de Actividad Paranormal. El que pudo haber sido un buen cierre terminó en algo olvidable que, lamentablemente, ya nadie recuerda. Ahora, respecto a Next of Kin, el reboot de la franquicia, tengo una opinión algo diferente a la común por lo que vi. Aunque me parece regular, creo que es lo mejor de esta franquicia y donde veo un potencial para expandir la idea sin que se sienta innecesario. Tiene un setting como The Witch o Signs, y la razón por la que creo que puede funcionar como un mejor punto de inicio para una franquicia más larga es que tiene una trama más compleja en comparación a la primera película de la franquicia original. Tiene un planteo de escenarios muy diferentes, pero mejor adecuados si la intención es seguir adelante. No creo que sea buena ni tan memorable, pero la veo más potencial para darle cierto aire fresco a la franquicia antes de querer continuar la línea original. Y ahí, quién sabe, si hacen secuelas quizás una de ellas termina siendo mejor que esta. A pesar de que tengo sentimientos más fuertes por esta franquicia que la de La Purga, no puedo decir que sea buena, y hasta diría que la de La Purga, aun con sus múltiples problemas, sí llega a ser mínimamente más memorable con cómo ejecuta sus premisas. Y gran parte de esos sentimientos fuertes, entre comillas, es más que todo un tema de nostalgia, porque yo empecé a ver en las películas de Actividad Paranormal cuando los videoclubs todavía existían. ¿Somos tan viejos?
El legado de Actividad Paranormal pudo ser el de una película individual que terminaba revitalizando el terror fan footage. Y en parte sí tuvo esa influencia, pero a la vez terminó siendo una franquicia que no logró remontar ese mismo estatus por sentir la necesidad de expandir una idea que era mejor dejar como en un inicio. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el video y nos vemos la próxima. Ono Crowley fuera. Antes de terminar, si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartirlo y comentar sobre el tema o si querés sugerirme algo para que le haga un video a futuro. Ahora sí, chao.